Somos los que hacemos las preguntas que nadie quiere responder. Los que cuestionan el siempre se ha hecho así. No buscamos tener conversaciones amables. Nos obsesionamos con lo que duele porque ahí es donde está el crecimiento. Aquí venimos a hablar de lo que otros evitan. Este es el podcast de Conexión. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo hoy en el podcast de Conexión, en este nuevo episodio, en este spot tan bonito, con esta invitada tan increíble que es Claudia, nuestra directora del Jardín Botánico de Medellín. Gracias, Claudia, por la invitación, por recibirnos, por querer tener conversaciones incómodas alrededor del emprendimiento, de la innovación, de la sostenibilidad, por querer también hacer ciudad, digamos, generar esas conversaciones que no son tan chéveres y no son tan cómodas, pero que nos invitan como a evolucionar y a tener nuevos horizontes. Quiero darte la bienvenida y quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas viendo el podcast de Conexión. Quiero empezar con una pregunta alrededor de la incomodidad, sobre todo porque estamos en un espacio increíble, porque aquí escuchamos los pájaros, respiramos un aire diferente, porque el jardín es un espacio para todos y es un espacio de mucha paz, de mucha tranquilidad, pero quisiera preguntarte, más allá de esto tan bonito donde estás todo el tiempo y desde donde lideras un montón de proyectos muy valiosos, ¿qué ha sido lo más retador? ¿Qué ha sido lo más incómodo? ¿Cuál ha sido la conversación más incómoda en estos años de dirección del Jardín Botánico que has tenido que surfear? Y digamos un poco también cuál ha sido el aprendizaje de esa incomodidad. Ana, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a todas las personas que en este momento nos están sintonizando y qué dicha poder hablar de esos temas incómodos. Yo llegué al Jardín Botánico hace 6 años, una experiencia maravillosa. Esto es una institución que está hecha de otro material. Es una institución que en este momento tiene 745 empleados. El año pasado generamos ingresos por 45 mil millones de pesos y lo que la gente no sabe es que somos una institución privada. El ingreso aquí es gratuito. Al año entran 1.300.000 personas, entonces es muy bonito estar en una institución que tiene un origen privado pero un corazón público. Un espacio que se abre para que vengamos y disfrutemos de esta biodiversidad. Desafíos todos, particularmente porque cuando yo ingresé en el 2020, ingresé pues a enfrentar varias pandemias. La pandemia de salud, estábamos además en una pandemia política en esta ciudad, pasaban unas cosas muy, muy malucas y además estamos en una pandemia social porque ese fue el momento del gran estallido social. Y ese fue tal vez el momento más difícil o ha sido el momento para mí más difícil como directora. Y es que para el resto tú tienes equipo, para el resto tú tienes apoyo, si el problema es de dinero están los bancos, pero es que cuando el problema es que entre seres humanos nos estamos atacando, nos estamos matando y eso está pasando a la entrada del jardín botánico, es una cosa muy compleja. Tomar decisiones en 2 segundos que involucraban la seguridad de las personas sí me pareció un tema muy complejo. Nosotros pues en una situación financiera bastante apretada, teniendo el restaurante lleno y tener que ir a decirle a la gente, váyase tranquilo que yo me encargo de la cuenta, pero venga que usted necesita la plata, pero es más importante su seguridad. Te diría que ese de lejos para mí ha sido el momento más difícil, la responsabilidad sobre la vida y la seguridad del otro, cuando uno lo asume con la seriedad que debe hacerlo, es un peso muy grande. Claramente, la parte financiera es importante, de ahí depende la manutención de todos, de ahí depende el servicio que nosotros le prestamos a esta ciudad. Pero el tema de la integridad física, ese sí me costó literalmente lágrimas. Creo que ha sido lo único que me ha hecho llorar de tristeza en estos 6 años en el Jardín Botánico. Es muy bonito, Claudia, eso que tú mencionas, porque rápidamente uno podría pensar. Y cuando hacemos estas preguntas, como de qué es lo incómodo, cuando nos sentamos con corporativos, con empresarios, inclusive con emprendedores alrededor de la incomodidad y les preguntamos, la respuesta natural es me quedé sin plata, me quebré, no recibí inversión, me tocó cerrar un negocio y digamos que un poco la orientación siempre es financiera, que es una preocupación muy grande, pero valoro mucho eso que nos cuentas porque en realidad todos en su momento, y eso que tú mencionas, las varias pandemias que vivió el Jardín Botánico, sin duda como ciudadanos y digamos como habitantes de esta ciudad, sí decíamos, fue pucha, ¿qué hacemos para arropar al jardín botánico? ¿Cómo hacemos para cobijarlos? ¿Cómo hacemos para que no tengan que cerrar? ¿Cómo hacemos para que sigan prestando el servicio tan valioso que tienen para la ciudad? Esas externalidades que claramente pues todos disfrutamos y cuando tú haces énfasis en lo humano,
pues sí que mejor dicho, estamos casi convencidos de que el jardín botánico tiene sostenibilidad de largo plazo porque por encima de los asuntos financieros, inclusive ambientales, están pensando en la vida y en la salvaguarda, no solamente en la vida de la flora y la fauna que habitan este espacio, que ahorita quisiera que me contaras un poquito de qué hay aquí en este espacio, sino también de sus colaboradores y de las personas pues que lo arropamos. Quisiera hacerte dos preguntas respecto a eso. ¿Cómo se sintieron arropados por la ciudad? Es decir, ¿qué pasó en ese momento donde en realidad había un montón de complejidades para todos en lo individual y digamos desde lo corporativo? ¿Cómo se sintieron arropados por la ciudad? ¿Qué fue lo que pasó ahí que les permitió como salir adelante? Y contanos del Jardín Botánico, qué hay aquí, cuáles son esos proyectos que hoy están liderando, cuáles son esos proyectos que les causan como más orgullo, pero también como más susto, ¿cierto? Es decir, como que uno dijo, pucha, esta es nuestra apuesta, pero echémonos la bendición porque no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Bueno, yo creo que hay una frase que por esa época repitió una amiga de mi mamá que decía, lo mejor que pasa es lo que sucede. Y creo que esa frase tiene una sabiduría intrínseca muy valiosa, porque es que para nosotros fue una prueba de amor. Yo siempre digo que el recuerdo, cuando tú buscas un recuerdo sobre el jardín botánico, no lo encuentras en tu cerebro, lo encuentras en tu corazón. Y eso fue lo que pasó con esta ciudad, eso fue lo que pasó con los medios de comunicación, eso fue lo que pasó con los ciudadanos, con los que nos visitaban, con los aliados, con las universidades. Realmente nosotros pudimos sentir un abrazo hacia el jardín. Incluso nuestra campaña decía Unidos por el Jardín y creo que hay una cosa que pasó muy, muy poderosa y es que encontramos que el Jardín Botánico es un punto de unión para esta ciudad. No solamente es esta institución que salvaguarda la biodiversidad, sino que es que también está salvaguardando parte de tu historia. Si contigo hago un ejercicio y te remontas a cuando tenías 7 años, cierra los ojos y encuentra una especie, vas a encontrar el palo de mangos en la casa de la abuela o la palma que encontrabas cuando ibas llegando a la finca y eso además te genera un montón de emociones. Y si tú vienes al jardín botánico y ves esas mismas especies, tienes un pedazo de tu historia aquí guardada. Entonces lo que pasó fue un movimiento ciudadano que fue capaz de hacerse la pregunta correcta, porque es que la pregunta no es qué le pasa al jardín botánico si desaparece, la pregunta es qué le pasa a esta ciudad si se queda sin su jardín botánico. Y eso lo entendió facilísimo la ciudadanía. Tuvimos voluntarios, tuvimos una asesora en reputación que es Ana Isabel Martínez, que nos acompañó pro bono todo ese tiempo viendo a ver qué más hacíamos, una junta directiva que tenía clarísima cuáles eran los principios, cuáles eran los valores corporativos, qué era lo que nosotros estábamos buscando, unos empleados absolutamente comprometidos. Aquí nosotros tuvimos la donación del 89% de las personas que trabajaban acá de su salario y nos tocó poner topes. O sea, a mí me llamó el líder de talento humano a decir, están diciendo que van a donar el 50% del salario. No, no pueden hacer eso, espérese. Y nos tocó poner límites. Tuvimos visitantes, mis colegas de los demás museos, por ejemplo, el Teatro Metropolitano hizo en su momento un concierto gratuito para que la gente fuera y donara. Y recibíamos cosas como una mujer que se me acercó en ese momento y me dice, mire, le voy a entregar 100.000 pesos, yo quiero que usted sepa que yo no soy millonaria, que esto me va a hacer falta, o sea, son 100.000 pesos que yo voy a extrañar, sin embargo, este lugar no puede desaparecer porque mi papá me traía pequeña y como mi papá me traía pequeña, yo decidí ser ingeniera ambiental. Y hoy soy ingeniera ambiental por los paseos en el jardín botánico con mi papá. Usted no puede dejar que eso se acabe. Entonces, realmente, Ana, yo creo que esto también parte de algo que tú decías ahorita muy importante y es cuál es el propósito superior de la organización. Si esta organización fuera una persona que se levanta todos los días, nosotros nos levantamos para conservar la biodiversidad protegiendo la vida. Por eso en mi respuesta anterior era tan importante el elemento de la vida, porque es que esa es la razón de ser de un espacio como este. Este es un centro de ciencia, es un museo en donde nosotros albergamos 5.500 obras de arte, 5.500 individuos. Cuando hablamos de individuos es el nombre genérico para no decir árbol, arbolito, arbusto, son 5.500 obras de arte que están representando 1.574 especies. Somos el segundo jardín botánico más importante de Colombia. El primero es el de Bogotá, el quinto herbario más grande del país. Entonces aquí hay unas capacidades científicas y técnicas maravillosas.
Este jardín botánico tiene que hacer 3 cosas: investigar, educar y conservar sobre la biodiversidad del país. Y alrededor de esos temas es que tenemos los grandes proyectos. Es que estamos, por ejemplo, a puertas de inaugurar una colección de brugmansias. Tú conoces las brugmansias, son esos borracheros y son unas especies que tienen una importancia ecosistémica mayor. Entonces vamos a tener una colección maravillosa y adicionalmente tenemos 2 especies que están en categoría extinta en la naturaleza. Eso significa que si tú sales a buscarla a cualquier bosque, no las vas a encontrar y que el único ejemplar está aquí en el Jardín Botánico. Tenemos también muchos proyectos apoyados por instituciones internacionales. Ahí estamos pues con una beca Cruz en los dedos que necesitamos ganarnos, que es muy importante, y constantemente educando sobre esta biodiversidad, estableciendo alianzas con las empresas públicas y privadas, estableciendo contratos. Es que aquí no nos podemos quedar quietos. Toda una cruzada, lo que haces tú, lo que lideras tú y obviamente todo tu equipo en el Jardín Botánico y sin duda, ahorita que está tan de moda hablar de nostalgia, volver como a lo análogo, esas cosas del pasado que nos movilizan tanto, el Jardín Botánico sin duda hace parte, como tú mencionas ahorita, de la historia de todos, digamos, los habitantes de esta ciudad, pero también del país. Pues, digamos, siempre hay como que cuando la gente viene de otra parte, de otra ciudad, de otro país, el Jardín Botánico es un espacio obligado para visitarlo y cuando uno viene al Jardín Botánico, así hayamos venido desde chiquitos, inclusive imagínate los extranjeros cuando vienen, se asombran por toda la posibilidad que hay aquí de desconectarse de la ciudad. Quisiera hablar justamente de esas conexiones invisibles, ¿cierto? Eh, ¿Qué le pasa a una ciudad, y particularmente tú que conoces bien este territorio y que además conoces muy bien cómo se mueven los corporativos de nuestra ciudad y de nuestra región? ¿Qué le pasa a una ciudad que se queda sin un jardín botánico? Es decir, ¿qué es lo que pasa y cuáles son esas externalidades positivas que dejamos de percibir em, si una ciudad se queda sin jardín botánico? Es decir, siempre que hablamos de sostenibilidad y siempre que hay una conversación liderada por el sector público y privado de la sostenibilidad, hay como un montón de aristas que están sobre la mesa, pero cuando la sostenibilidad se nos vuelve incómoda, entonces como que es mejor no hablar de sostenibilidad o solamente hablar de una partecita que es lo ambiental. Entonces quisiera que nos contaras esa apuesta grande de sostenibilidad que tiene el Jardín Botánico, pero sobre todo enfocado es qué pasa si se desaparece, qué pasa si mañana nosotros no tenemos un jardín botánico en la ciudad. Un jardín botánico nos permite precisamente mirar cuáles son todas esas conexiones. La vida, como los seres humanos, no se puede compartimentalizar. O sea, yo no puedo hablar de una cosa y desconocer el resto. Por ejemplo, una empresa no puede vivir sin clientes. Una empresa no puede vivir sin sociedad. Una empresa no puede vivir sin proveedores, ¿cierto? Entonces, los jardines botánicos tenemos la capacidad de hacer visibles esas conexiones. Ahora, este jardín botánico en particular tiene unas capacidades que se ponen al servicio de la ciudad. Desde el año 2008, nosotros somos la entidad contratada por la Alcaldía de Medellín para hacer todo el proceso de silvicultura y paisajismo de la ciudad. Eso significa que estamos acompañando a la ciudad en decisiones que tienen que ver con su mismo desarrollo. Eso significa que tienes a la empresa más conocedora de la biodiversidad encargándose de lo que pasa en Medellín. Si miramos esas cifras, estamos hablando de un incremento de especies del 2008 al 2026 de más del 150% desde las intervenciones que hemos hecho. ¿Y eso por qué es importante? Porque hace que esta ciudad sea más resiliente al cambio climático. El cambio climático no es una cosa nueva, no es que ahorita pues surgió el cambio climático, que es lo novedoso, que está surgiendo más rápido que en otras épocas y que nosotros lo estamos impulsando, lo cual le quita a la Tierra la capacidad de adaptarse a esos cambios. Tener una ciudad resiliente desde la biodiversidad permite eso. Entonces, ¿por qué el dato del número de especies en ciudad es tan importante? Imagínate que solo tuviéramos una especie de palma y a esa palma la afecta un patógeno. Listo, se acabó la biodiversidad en esta ciudad. El hecho de que nosotros tengamos diferentes especies hace que seamos más resistentes, por ejemplo, a ese tipo de situaciones. Este jardín botánico tiene una reserva de bosque andino en Jardín Antioquia, son 160 hectáreas en donde estamos haciendo investigación. Pero además de la investigación que hacemos, si nosotros tuviéramos una situación particular en Medellín en la que necesitamos traer plantas para poder hacer un proceso de reforestación después de cualquier tragedia ambiental que tengamos, tenemos esa reserva.
Adicionalmente, por ahí hay una frase que si tú la metes en internet te van a salir distintos autores, pero la frase dice que solo se cuida lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Entonces, la función de educación que tiene el jardín botánico frente a que tú comprendas cuáles son esas funciones, cuál es esa especie que tienes, cómo es la biodiversidad de tu país, además de descubrir, como lo decíamos ahorita, tu identidad en la biodiversidad, está permitiendo que tú entiendas que todo es una relación. Aquí en Medellín hay una especie de murciélago que le gusta determinada especie de flora. Ese murciélago en una noche es capaz de comerse su peso en zancudos. Haz todas las relaciones que hay ahí. Y cuando adicionalmente alrededor de la biodiversidad nosotros encontramos un espacio para reencontrarnos, es que eso es un lujo en una ciudad en donde todavía no tenemos los metros cuadrados verdes por habitante que necesitamos. Cuando uno entra aquí un domingo y encuentra una familia que no se vio en toda la semana, que trajo un pollo, un arroz con pollo, un sudado, están sentados compartiendo y los niños jugando con el abuelo, con el papá, uno dice, qué maravilla que en Medellín tengamos un espacio de este tipo. Eso me lleva a hacerte una pregunta, porque los datos hablan por sí solos y digamos que ni siquiera debería estar en discusión la conservación de la biodiversidad de la ciudad y mucho menos de un espacio como este. Pero tú, ¿qué crees? Y ya digamos como una mirada más de ciudad, ¿qué conversación incómoda no ha tenido esta ciudad todavía al respecto de la sostenibilidad y la biodiversidad? Es decir, como qué conversación hemos evitado. Esas conversaciones que uno dice, mejor no hablemos de eso, porque donde destapemos ese cajón, salen todos los fantasmas. ¿Cuál es esa conversación que tú dices, a esta ciudad le hace falta tener esta conversación? Yo creo que tenemos que hacer una conversación sobre la responsabilidad y es la responsabilidad individual, no solamente como personas, sino como instituciones. Porque también lo que pasa cuando existen este tipo de instituciones como el Jardín Botánico es que yo tengo un poco de tranquilidad de conciencia. Es decir, yo empresa o yo persona, no es que cuide mucho la biodiversidad, pero ya está el Jardín Botánico cuidándolo, ¿cierto? Entonces es en un primer momento de esa conversación es cuál es realmente mi responsabilidad y de qué soy capaz y de qué no soy capaz. O sea, yo creo que la conversación sincera para decir, puedo moverme hasta acá en sostenibilidad, pero venga, aquí encuentro una barrera. Y sinceramente mi barrera es esta, es la conversación que nos hace falta. Porque cuando nosotros podemos revelar realmente esas incapacidades y podemos hablar de eso abiertamente, podemos encontrar soluciones. Pero como la conversación no es sincera, entonces yo de alguna manera juego a ser sostenible. Pero por este lado están pasando otro montón de cosas que tal vez no he podido solucionar, pero yo no las declaro. Yo creo que también es entender ese rol que tenemos todos y aunque nos encarguemos de pedazos distintos, la responsabilidad es compartida. Es que Medellín, si nos vamos a suscribir a este territorio, es de todos, es de todos. Es que si hay un incendio en el norte, la calidad del aire de toda la ciudad se afecta. Entonces no es que porque yo estoy en el sur y esto sucede en el norte, la cosa no es conmigo, la cosa es contigo. Y la cosa es contigo, institución pública, institución privada, organización, emprendedor, visitante. Entonces, la conversación es la de realmente yo qué estoy haciendo, de qué me estoy encargando y de qué no me he podido encargar. ¿Por qué los emprendedores no están hablando de sostenibilidad? Digamos que en este punto voy a generalizar, pero uno los escucha hablar cuando tenemos conversaciones en estos eventos y están siempre pensando en levantar capital, hablar de inteligencia artificial, volverse el próximo unicornio y no sé qué. Si la sostenibilidad es justamente una conversación sobre la vida misma y hay un montón de cosas importantes que nos deberían estar congregando, ¿por qué les cuesta? Es decir, ¿por qué los emprendedores que son los que nos están escuchando y estas startups y demás no están hablando de sostenibilidad? ¿Qué es lo incómodo de este concepto que no les permite conectarse y materializar estos proyectos que son tan valiosos, pero que al final uno dice, la sostenibilidad no los atraviesa? Yo creo que en un primer momento nos hace falta entender el concepto ampliado de la sostenibilidad, ¿cierto? Las definiciones son muy importantes. Y a veces después de las definiciones empezamos a reforzar conceptos que muchas veces hacen que tengamos solamente una visión de la sostenibilidad. Entonces muchas personas cuando les hablamos de sostenibilidad dicen, listo, lo verde, entonces yo reciclo, entonces yo sí divido y hago compostaje, chuleado, ¿cierto? Pero nos vamos a devolver a la definición más básica de sostenibilidad, aunque haya personas que con muchísimo fundamento la cuestionen,
Pero cuando yo me paro en ese famoso triángulo de la sostenibilidad, de lo ambiental, de lo social y de lo económico, y soy un emprendedor, el hecho de que yo también esté pensando en oportunidades de crecimiento para las personas que trabajan conmigo, eso le apunta a la sostenibilidad. Que yo pueda también tener conversación con mis proveedores, con los que yo necesite, para que tengan una producción más limpia, para que tengan buenas prácticas, eso también es sostenible. Que yo sea consciente del impacto que tienen mis acciones sobre el medio ambiente, eso también es sostenible, porque es que los seres humanos por existir ya estamos afectando este planeta. O sea, por más sostenible que sea, por más comportamientos sostenibles que yo tenga, yo genero una afectación. Aquí el juego es cómo mitigo, cómo no afecta tanto. Entonces creo que cuando el emprendedor entiende que la sostenibilidad incluye lo financiero, o sea, que la sostenibilidad incluye que él pueda salir adelante y que incluye también lo ambiental e incluye lo social, le estamos quitando un poquito de angustia. Porque es que yo te digo que tenés que ser sostenible, pero no te estoy diciendo cómo. Entonces tenés que ser sostenible. Ay, sí, yo soy sostenible, pero es que mira que estoy buscando financiación. Eso te Espérate hace. que es que hay otras cosas que vos puedes hacer que también harán que sea sostenible. Es que el primer principio para que exista esa actividad económica es que la organización exista. Es que ahorita en tu pregunta me decías que fue lo más difícil. ¿Por qué no era el banco? Porque es que estábamos en una situación de vida o de muerte. Y si eso me lo llevo, obviamente, con el respeto y la dimensión de la situación al mundo del emprendedor, el emprendedor apenas está naciendo, entonces sus preocupaciones están dadas desde la financiación. Ahora, si yo tengo un concepto ampliado de la sostenibilidad, así como estoy intentando establecer las bases sólidas para mi negocio, también empiezo a establecer las bases sólidas para el bienestar social que voy a generar y también empiezo a establecer las bases sólidas para esa seguridad ambiental que debo tener. No significa que lo va a lograr en el primer año, pero si yo lo tengo dentro de mi estrategia, dentro de lo que yo defino que es mi negocio, teniendo la amplitud de lo que realmente es el concepto de sostenibilidad, estamos hablando distinto con relación a eso. ¿Y qué tensiones hay entonces entre ese desarrollo económico y la protección ambiental? Porque en ese triángulo que tú mencionas y en esa definición, digamos, como la primera a la que uno echa mano cuando habla de sostenibilidad, sacando el asunto social o la dimensión social, ¿cuál es la tensión más grande o las tensiones más grandes que hay entre o me desarrollo, consigo recursos y tengo plata, o cuido el medio ambiente? O de hecho, tengo un propósito superior y oriento mi organización hacia ese propósito superior. ¿Cuál es esa tensión que tú dirías, si trabajáramos en eso, se podría bajar un poquito la conversación de la sostenibilidad y podría ser más orgánica y genuina? Creo que la primera dificultad es ese conector. O soy sostenible o financieramente soy sólido. O soy ambientalmente responsable o socialmente lo logro, Ujú. ¿cierto? Porque cuando yo ya te pongo en una esquina, no te estoy dejando el espacio para decidir. Vuelvo al punto, cuando yo entiendo la amplitud de la sostenibilidad, también entiendo ese detalle y me doy cuenta que ser sostenible no son necesariamente unas acciones gigantes, sino que yo puedo ser sostenible al mismo tiempo que soy sólido financieramente. Y cuando hablo de sostenibilidad, nuevamente estoy hablando de esta triada. Entonces yo lo que creo es que en el momento en el que nosotros nos estamos poniendo en un rincón, o es esto o es lo otro, estamos cerrando el mundo de las posibilidades. Claramente, toda decisión que uno toma tiene un costo, tiene un costo de oportunidad, tiene un costo financiero y a veces, tiene un costo más elevado. Como le digo yo a mis hijos, hacer lo correcto cuesta y a veces cuesta dinero. Pero cuando uno como organización, como emprendedor intenta, porque los seres humanos no lo logramos del todo, pero intenta esa coherencia entre el propósito superior, entre su estrategia, la estructura y las competencias que necesita como organización, encuentra el camino para que este crecimiento se dé de manera armónica. Y ahí es donde uno es capaz de decir, esto va a costar en dinero, esto va a costar en popularidad, esto va a costar en X y yo lo voy a asumir dentro de la coherencia organizacional. Entonces es ampliar esa mirada para entender que no necesariamente es un no, sino que puede ser un y. Ujú. Y que ese y tiene diferentes aplicaciones desde diferentes puntos de vista, entendiendo que todo en la vida cuesta. Es que por definición la estrategia es una renuncia. Nuestra estrategia es ser un jardín botánico, lo que implica que yo ya renuncié a ser un centro comercial. Entonces, cuando yo tengo claridad sobre que esa estrategia es renuncia, ya no le tengo tanto miedo al costo de oportunidad o al costo que se involucra cuando tomo una decisión que está en coherencia con mi propósito superior, mi estrategia, mi estructura y mis competencias.
Hablemos, Claudia, de lo que pasa con los corporativos. En Conexión, nosotros el año pasado volteamos la conversación, sentamos a los corporativos en unos stand y les dijimos es el momento de bajarse de la oficina, bajarse del saco y la corbata, ponerse tenis, irse para el evento y hablar con los emprendedores y conocer qué está pasando con ellos y cuáles son esos temas afines y cerrar negocios. Digamos que el indicador para Conexión siempre es como conversaciones abiertas. Desde la oportunidad de sentarse en un stand y conversar con un emprendedor que pueden pasar cosas. Mm, y nosotros al corporativo siempre le decimos, díganos cuáles son esos temas que usted quisiera explorar con los emprendedores. Entonces aparece la innovación, la logística, temas de mercadeo, de comunicación, y muy pocos hablan de sostenibilidad. Y cuando uno revisa quiénes son esos corporativos vinculados a Conexión, son corporativos que tienen reportes de sostenibilidad bajo metodologías internacionales, que inclusive aparecen en métricas internacionales, que se han ganado premios. Y cuando van a este tipo de eventos y cuando tienen este tipo de conversaciones, no nos han abierto todavía como esa posibilidad de hablar de sostenibilidad o de escuchar a los emprendedores hablar de sostenibilidad. Tú has tenido un recorrido corporativo en tu vida pasada. ¿Qué pasa con el corporativo? ¿Cuál es el temor más allá de hacer un reporte de sostenibilidad y tener pues a sus grupos de interés alineados con su estrategia cuando tiene esta conversación con los emprendedores? ¿Dónde está? O sea, ¿qué camino nos hace falta recorrer o qué pasos nos hace falta dar para que el corporativo tenga una conversación, digamos, como no en las nubes, sino más como en la arena, como decimos nosotros, con los emprendedores alrededor de la sostenibilidad? Yo creo que el primer paso lo da Conexión. ¿En qué sentido? En el que cuando yo estoy invitando a startups, a emprendedores y los estoy juntando con el corporativo, los estoy poniendo en el mismo renglón, ¿cierto? Porque es que la organización grande, el corporativo, tiene unos desafíos gigantes y la startup también. Cuando aquí nosotros hablamos de temas financieros, son multiplicados por muchos ceros, pero este también. Entonces yo creo que lo que empieza a pasar en el primer lugar en Conexión, que me parece valiosísimo, es a usted le duele y a mí también me duele, nos duele distinto. Eso también le pasa a las corporaciones. O sea, las corporaciones, además desde las estrategias o la estrategia que definen, también van a entrar a definir cuál es su foco desde la sostenibilidad. Y eso tiene que pasar nuevamente por la mano en el considere. Yo sí que soy capaz de hacer como organización y que no soy capaz de hacer como organización. Y cuando hablábamos de las conversaciones que faltan, es que también faltan estas que te decía yo de yo sí que soy capaz de hacer, que definitivamente no voy a hacer. Entonces creo que sí todavía hay un comportamiento generalizado, no solamente de las grandes corporaciones, de las medianas, de las pequeñas, de todos, de decir, yo me voy a enfocar en esto. Esto es importante, pero yo no tengo la capacidad de hacerlo o no tengo el interés, porque es que nuevamente la estrategia es renuncia. Entonces esa sostenibilidad se puede definir con unos objetivos diferentes para cada organización, porque es que tu propósito superior es distinto al mío. Entonces creo que hay que perderle el miedo a esa conversación, particularmente porque es que el startup tiene la posibilidad de hacer unos experimentos en pequeño que se pueden extrapolar en grande. Y ahí es donde hay un valor grandísimo para las corporaciones, porque permite de alguna manera simplificar algunas ideas para decir, ok, esto me lo puedo llevar allá. Por eso tener una gran corporación mostrándole los dolores al pequeño, primero le da tranquilidad, ¿cierto? Porque dice, A él bueno, también le duele. hasta en las mejores familias, ¿cierto? Y por el otro lado, le permite construir una solución, porque es que ese chiquito se mueve muchísimo más ágil, más rápidamente que ese corporativo. Y no es porque ser corporativo sea grande, sea difícil, es porque es grande, es porque es distinto, simplemente es distinto. Entonces yo sí creo que tenemos que tener unas conversaciones más sinceras, unas conversaciones en las que el corporativo pueda decir, yo desde la sostenibilidad he avanzado en esto no he avanzado y esto tampoco lo he mirado, para que se pueda dar realmente un intercambio horizontal. Y creo que Conexión tiene el escenario perfecto porque por declaración, por la manera como este espacio está definido, estamos partiendo de la base de que tú y yo, así yo sea el grande y tú el chiquito o viceversa, tenemos algo que le interesa a la otra parte. Y cuando nosotros hacemos esa declaración, significa que hay una conversación que ya empezó abierta. Y eso es lo que nos va a permitir hablar de sostenibilidad, hablar de negocios, hablar de cambios y hablar de diferentes cosas. Hablando, Claudia, de esas conexiones, ¿cuál ha sido una conexión inesperada para el Jardín Botánico?
Porque ahorita nos contabas como el detalle, las empresas, el ciudadano o esta ingeniera ambiental que te dio 100.000 pesos o el Teatro Metropolitano y un montón de stakeholders, pero ¿cuáles han sido como esas alianzas o esos actores que han llegado inesperadamente al Jardín Botánico que ustedes como equipo digan, jamás nos esperábamos que esta organización o que esta persona nos tocara la puerta y que hiciéramos cosas potentes para la región? Hay muchas cosas porque yo creo que lo que nos pasa con los diferentes clientes y aliados es que nos retan de una manera que más que pensar, nunca pensé que fueras a llegar, nunca pensé que yo tenía la capacidad para responderte. Pues el alcance que tiene el Jardín Botánico es increíble. Nosotros en este momento estamos en 64 municipios de los 125 de Antioquia. Entonces, que yo pueda decir que estamos en 64 municipios, a mí me sorprende. Hay trabajos maravillosos. Con Confama hemos hecho unas cosas en educación. Llegamos a un pueblo que se llama Mandé. Mandé está en el Chocó, pues cerca del Chocó. Pertenece pues a Urrao y uno tiene que llegar a Urrao y de Urrao irse 8 horas en mula y tenemos educadores que llegan hasta Mandé. La posibilidad de llegar a esos territorios a compartir conocimiento. Es que no es que el Jardín Botánico se las sabe todas y yo vengo a contarte, no es que tú también me cuentas. Y cosas que también tienen trascendencia distinta. En la pandemia tuvimos una empresa vendedora de seguros que había hecho, que es Sura, que había hecho un cambio en sus equipos comerciales y necesitaba volver a unirlos. Y empezamos a trabajar sobre los nombres de los equipos comerciales de esas oficinas que tenían a partir del árbol de la vida. El árbol de la vida es la construcción de la evolución de las especies. Y se empezaron a nombrar los equipos con nombres de especies nativas. Entonces son aplicaciones que no nos imaginamos, que fueron absolutamente útiles, que iban en vía de lo que en ese momento la organización necesitaba, así como Confama, este tema de Sura, con EAFIT, pues encontrarnos una universidad que ha declarado el cuidado de la vegetación que tiene, de la biodiversidad que tiene y hacerlo en serio, eso también han sido sorpresas. Y también, como te decía, cosas que nos llevan a nosotros a retarnos. Entonces, ejemplos, te los puedo dar todos, te los puedo dar todos, porque es que aquí todos los días pasan unas cosas maravillosas. Cada vez nos tenemos que volver mejores en el Jardín Botánico para entender desde dónde se está parando la otra organización para realmente mostrarle que siempre hay una conexión con la biodiversidad, que así no se haga intencional, siempre estás trabajando con la biodiversidad. Hay un asunto que tú mencionas ahí, Claudia, y es lo humano, que quiero hacer mucho énfasis porque en cada respuesta siempre has abordado ese tema, y es qué significa para ti liderar una organización a través como de esas emociones colectivas, es decir, más que el equipo, más que el director de esta área o el coordinador de esta área, o digamos los retos financieros y que hablamos ahorita. ¿Qué significa para ti como liderar esas emociones colectivas de tu equipo y las tuyas? Ahorita nos contabas al principio como ese día lloré, o sea, ese día de verdad me puse a llorar por lo que significaba la fragilidad de la vida. ¿Cómo ha sido, digamos, un poco modelar también esas conversaciones de equipo, pero desde lo humano, en las emociones colectivas de las tuyas como persona? Eso es un lujo. Es un lujo. Realmente el equipo de trabajo que está aquí, lo que la ciudad nos demuestra, o sea, cuando alguien me pregunta, y esto no me pasa solo a mí, estoy segura que le pasa a los 745 que trabajamos aquí, ¿dónde trabajas? Y uno responde en el jardín botánico, el gesto más común es, ¡ah! Eso ya es una cosa maravillosa, saber que lo que nosotros hacemos transmite emoción y que es una emoción de bienestar es maravilloso. Las emociones existen y las emociones son información que también nosotros recibimos y muchas veces las descalificamos. Solo un líder que es capaz de abrazar su emoción y de conectarse con ella transmite. O sea, si yo cojo al equipo comercial del Jardín Botánico y les digo, bueno, hay que conseguir mucha platica. No es lo mismo que si yo les digo, somos capaces, podemos, tenemos una cosa potente y me emociono y transmito esa emoción. Entonces creo que incluso desde el mismo liderazgo, lo primero es estar en sintonía con uno mismo. No todos los días se logra, porque es que también nos metemos en unos cuentos de perfección. Pues siempre tengo que ser coherente. Siempre, no, yo también meto la pata.
Pero ese estar en conexión con mi propia emoción es lo que me permite reconocer la emoción en ti. Si yo no he sentido miedo, si yo no sé lo que es el miedo, difícilmente voy a poder identificar que tú tienes miedo. Y cuando uno reconoce las emociones, es muchísimo más fácil tener una reacción un poco más controlada. Nosotros tristemente en esa época tenemos el título de ser el único jardín botánico que ha sido en este país violentado. Nosotros tuvimos durante esa época del estallido social una intromisión al jardín, destruyeron el restaurante del bosque, saquearon la tienda, dañaron la sala de lectura y llegamos a las 6 de la mañana aquí a ver qué era lo que había pasado. Y esa fue una de las lloradas, porque cuando llegamos, los empleados no sabían y pasaban por ahí, había unos que se agarraban la cabeza, había otros que lloraban. Uno de los vigilantes que lleva con nosotros trabajando más de 12 años estaba sentado llorando. Este es un hombre que hace turnos de noche en el Jardín Botánico, y hacer turnos de noche aquí tiene pues, necesita cierto valor, y me decía: jefe, no pudimos hacer nada. Lo que hicimos en ese momento fue que nos sentamos en el restaurante y lo primero fue: reconozcamos en qué emoción estábamos. Aquí fuimos violentados. Esto que pasó no es correcto. Aquí perdimos no solamente infraestructura, acá nos sentimos transgredidos y nos sentimos mal y nos sentimos tristes y nos sentimos incluso con rabia. Lo que pasó ahí, e incluso estaba pues la presidenta de mi junta de ese momento sentada conmigo, fue que varias personas lloraron, y varias, te estoy hablando de mi equipo directivo, te estoy hablando de mí. Pudimos llorar un momento y decir: listo, ya sabemos en qué emoción estábamos, sí, entonces ahorita sí nos vamos a hacer cargo, entonces hay que llamar al seguro, hay que hablar con la compañía de seguridad, ta. Pero si uno no reconoce la emoción, como somos seres humanos, así no queramos y así digamos que somos súper duros y que yo lo tengo todo controlado, la emoción se sale por los poros y te traiciona. Si tú no eres capaz de abrazar esa emoción, te traiciona. Entonces, reconocer también lo que nosotros somos capaces de generar con este trabajo, que yo genero esta expresión en el otro, también debe implicar para nosotros una responsabilidad grandísima. Si yo como ser humano, como líder, sé que hoy amanecí un poquito más brava y le digo al equipo: denme 10 minutos que necesito respirar, probablemente voy a tener menos situaciones de conflicto. Que no me la garantiza, eso no me lo garantiza, pero me minimiza la posibilidad. Si ante una situación que nos afecta colectivamente somos capaces de decir: nos sentimos mal, seguramente vamos a tener la cabeza más limpia para poder tomar las decisiones que necesitamos para enfrentar lo que tenemos en ese momento delante. Nos acabaste de dar una clase de liderazgo consciente. Digamos que es un poco también lo que muchos emprendedores y pues corporativos también están buscando todo el tiempo, ¿cierto? Es como cómo actuar cuando estoy vulnerable, cómo mantenerme en mi posición de liderazgo, cómo no mostrar mi vulnerabilidad o cómo mostrarla sin perder, digamos, el foco. Entonces, es muy valioso lo que nos acabas de decir, pues porque las organizaciones son seres vivos que están integrados por personas, pero que al final también tienen emociones, y cuando se permite que las emociones salgan y se exploren colectivamente y digamos un poco también como que se transmuten colectivamente, pues va un paso más allá de la organización. Quiero darte las gracias por eso, porque clase de liderazgo, esto va a ser uno de los shorts de escuche el podcast con el Jardín Botánico, clase de liderazgo consciente. Claudia, quisiera preguntarte ya desde lo personal, ¿cuál ha sido la conversación más incómoda que tú has tenido? No necesariamente en este rol, nos contabas al principio cuál fue el momento más incómodo para el Jardín Botánico, pero para ti, desde tu rol como esposa, desde tu rol como mamá, y obviamente en el liderazgo que has tenido en otras organizaciones previas al Jardín Botánico. Muchas conversaciones incómodas, ¿cierto? O sea, tengo 47 años, entonces esto está lleno de conversaciones incómodas. Pero claramente yo creo que los hijos tienen una capacidad de cuestionar en todas las etapas de su vida. Pues yo voy en los 14 y en los 16. Pero si miro en retrospectiva, en todas las etapas de la vida han tenido la capacidad, incluso solamente por el hecho de existir, de hacer que yo me replantee una cantidad de cosas que creía que eran muy importantes, que eran muy relevantes y que no eran así. Yo creo que conversaciones incómodas, tengo facilidad de meterme en conversaciones incómodas porque además soy muy directa, entonces digo lo que pienso, y lo que pasa es que a veces tengo un interlocutor que no necesita
no necesita que yo sea tan directa. Entonces eso hace que tenga que replantear lo que estoy diciendo y tener, por supuesto, en consideración al otro. Te diría que constantemente tengo conversaciones incómodas. Una conversación incómoda también es esa que tú no quieres tener, porque es que cuando nos metemos y nos conocemos un poquito más, sabemos que es que esta persona me cuesta mucho, esa conversación va a ser muy larga, qué pereza tenerla, entonces a veces evitamos y ese conflicto crece. Pero cuando tú ya dices, listo, hay que tener la conversación, esa conversación es una conversación incómoda. Muy bien. ¿Y qué tipo de conexiones estás cultivando permanentemente? Con propósito. O sea, que tú digas, como líder, digamos como persona, como mamá, yo cultivo permanentemente estas conexiones para mantenerme muy bien, alineada, tranquila. Si soy vulnerable, poder tener un espacio seguro para hacerlo. Como cuáles son ese tipo de conexiones que tú dices, no las pierdo de vista, estoy cultivándolas permanentemente. Tengo varias. Ahorita, como hablábamos del propósito superior de la organización, el ser humano también tiene un propósito superior. Es más, yo diría, tenemos varios propósitos superiores. Y uno de mis propósitos superiores es el aprendizaje. Entonces, a mí esa interacción con el otro, el comunicarme, el que tú me cuentes y yo te cuente, para mí es importantísimo. Anoche tenía una conversación con mi papá, que es una de las conexiones que cuido mucho, y le decía, no, 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 es que yo creo desde el discurso, yo necesito hablar para procesar, yo necesito hablar para entender. Entonces, claro, estas conexiones parten desde lo más íntimo de mi círculo, mi familia, son mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, ya la familia ampliada, con su esposa, su esposo y mis sobrinos, es para mí súper importante. Los sábados en mi casa se almuerza en la casa de mi mamá y eso es un espacio que además de defender, inculco muchísimo con mis hijos. Mi marido es una conexión importantísima. La intimidad es una cosa muy hermosa, entonces realmente él sí sabe qué es lo que mucho o poco me ha afectado y esa complicidad es una cosa que yo agradezco muchísimo. Creo que escogí un buen parejo, creo que escogí un buen padre para mis hijos, entonces es una conexión importante para mí. Mis hijos, por Sin supuesto, duda. y mis amigos. Uno también necesita tener amigos, uno también necesita esa salidita con la amiga por la noche para decir estoy hasta aquí, porque es que a veces solamente habla uno y se descarga. Las conexiones con mi equipo de trabajo para mí son fundamentales. Yo necesito establecer relaciones de confianza. Es más, se me dificulta a veces cuando no puedo confiar en el otro, porque como yo soy lo que tú estás viendo, entonces yo necesito un espacio en el que también yo pueda hacer y es para mí muy importante que el otro pueda hacer alrededor mío. Entonces esos espacios también de conexión con mi equipo de trabajo para mí son fundamentales. Claudia, una pregunta, porque cómo va a tener yo aquí sentada la directora del Jardín Botánico y no le voy a preguntar esto. Si fueras una especie de la naturaleza, ¿cuál serías? Puede ser flora o fauna. Ay, no, yo sería tantas, pero ve, aquí hay un árbol que a mí me fascina, que se llama bala de cañón. Y es una especie súper bonita porque florece en el tallo. Entonces, cuando está en florescencia, son todas las ramitas verdes, pero las flores son naranjaditas y las ves todas, 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 todas en el tronco hasta la punta. Esa me fascina. Entonces, yo creo que yo sería una bala de cañón. Muy bien, por linda, porque te Por parece linda, linda. no por bala, Muy bien, ni por cañón. ni por Muy cañón. bien. ¿Y qué especie sería Medellín? Si Ay, fuera una no, especie. es que Medellín no puede ser una especie. Medellín no puede ser una especie, porque es que aquí en el Jardín Botánico decimos que somos tan diversos como la naturaleza y esa misma naturaleza es la que tiene Medellín. Ayer precisamente estaba en el centro de la ciudad, en el Museo de Antioquia, y salía del metro y empezaba a caminar y oía yo esa bullita de la gente, el centro suena distinto, para después llegar aquí y entrar a este silencio y después coger la regional y ese bullicio. Entonces mira que lo que pasa en esta ciudad es tan rico, es tan diverso, que sería tan injusto con la especie que mencionemos y con las que no, decir que Medellín es una sola especie. Yo digo que este realmente es el bosque urbano más grande del mundo. Eso es lo que quiere el Jardín Botánico, que Medellín sea el bosque urbano más grande del mundo. Entonces no digamos que es una especie, digamos que es un gran bosque urbano. Un ecosistema, Así un es. ecosistema. Y el país. Ah, no, es que el país estamos en las mismas. El Parque Explora hizo una actividad con unos museos y hubo un concierto maravilloso con Juancho Valencia. Y entonces se iba llevando la música a través de la cordillera. Es que es tanto, es que este país es tanto, porque además no solamente es lo que estaba pasando en la cordillera, sino lo que culturalmente va pasando. Entonces,
la ruta que tú escojas va a tener cosas diferentes. Si la ruta la hacemos por el río Magdalena, pues tienes una cantidad de situaciones sociales, culturales, de biodiversidad. Si la haces por el río Cauca, entonces tienes otra cosa. Entonces yo creo que es que Colombia como especie es muy difícil de definir. Que la catleya sea pues nuestra especie nacional, la catleya triana, que además este orquidorama se llama José Jerónimo Triana, como el botánico que descubrió esa especie. Que sea nuestra flor nacional nos permite una identificación, pero es que somos muy vastos, somos muy diversos, somos muy ricos. Muy bien. Ya para terminar, ¿cómo hacemos para volver a la raíz? ¿Cómo hacemos para tener esa conversación de país y esa conversación de ciudad y de región que nos permita volver a la raíz, hablar de lo esencial, pararnos en los puntos importantes, dejar la divergencia? ¿Qué raíz nos conecta? ¿Qué raíz nos vuelve convergentes? Yo creo que hay que volver primero la vista sobre nosotros. Es que cuando miramos un municipio, o sea, cuando miramos un barrio, miramos una ciudad, miramos un departamento, miramos un país, simplemente vamos ampliando el círculo de las personas que interactuamos. Yo creo que nosotros necesitamos, y esto es una utopía, pero es una utopía sobre la cual debemos trabajar cada vez más, y es esa conexión con nosotros mismos, para que descubriéndome a mí yo descubra al otro, para que nosotros podamos recobrar ese sentido de comunidad. Porque es que al recobrar el sentido de la comunidad, yo entiendo que no solamente es conmigo, es con todos. Yo creo que tenemos que volver a la cosa es conmigo. Es que no es por allá que están decidiendo el futuro de este país. Es que no es por allá que la economía de este país. Es que no es por allá que la sostenibilidad, es que es por aquí. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Y para eso yo tengo que saber cuál es el poder individual que tengo. Tengo poder individual porque estoy dirigiendo X institución, porque estoy al frente del sector público, pero también tengo poder individual porque soy ciudadano. Todo lo que pasó con los contratos del jardín botánico, volver a los contratos que nos habían quitado, fue gracias a la acción ciudadana, claramente. Hubo unos medios de comunicación que también estuvieron pendientes, hubo unas instituciones públicas y privadas, pero lo que hicieron estos ciudadanos fue inundar en ese momento a la alcaldía con derechos de petición. No se rayó una pared. Fue el poder de uno, fue el poder de un ciudadano. Entonces las conversaciones hay que tenerlas constantemente, no hay que esperar el escenario perfecto. Es que esta conversación que tú y yo estamos teniendo puede resultar en una iniciativa en la que todos los demás se nos suman y empezamos a gestar cambios. Que tú y yo nos podamos hablar de manera sincera hará entonces que aquí haya un terreno abonado para hacer que las cosas crezcan. Entonces la cosa sí es con nosotros. Hay que mirar para adentro y hay que tener sentido de comunidad. Claudia, muchas gracias. Gracias por recibirnos en el Jardín Botánico. Gracias por esa labor que haces, por liderar el equipo que tienes. Gracias porque Conexión está, digamos, muy, muy tranquilo y muy feliz de que ustedes sean un aliado para nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos, por darse este espacio para conectar, por venir al Jardín Botánico. Si no vienen, vengan rápido, que está muy bonito, es muy hermoso, es un espacio de ciudad muy bonito. Y por supuesto nos vemos en Conexión 18 y 19 de agosto en Plaza Mayor. Allá van a ver el Jardín Botánico, alguna cosa nos vamos a inventar para que estén por allá y para que sigamos teniendo conversaciones que nos lleven a la raíz. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, por permitirme aprender también de este espacio y hacer una conexión potente contigo. Gracias.